muchas gracias por conectarte, No, de nada. Javier. De nada. Sí, pues conectamos hoy contigo para hacerte una entrevista, para poder conocerte mejor, porque como pues, probablemente ya mucha de la gente que nos está viendo ahora en el vídeo sabrá, has sido el ganador del primer y tercer puesto de nuestra competición mensual de robots en este septiembre. Entonces, desde aquí la enhorabuena. Pues muchas gracias, Parte como de todo el equipo. Y además, en uno de los casos, en el robot que ha conseguido el primer premio, que es el de GBUP USD a filtro horario, además con bastante autoridad. O sea, al final, tengo por aquí la tablita de los premios, de las puntuaciones. Te comparta. Estos son los resultados a final de mes. Al final, el robot GBP Sedona filtro horario pues, ha tenido una puntuación de 5,90. Al final, también, pues como probablemente la gente que nos estará siguiendo, el resultado, el score, la puntuación es un ratio entre la rentabilidad que tiene el robot partido por el riesgo. En este caso, el robot de GBP USD filtro horario tiene una rentabilidad que pues, pudiera ser más baja que la de, por ejemplo, robots que han quedado en tercer, cuarto o quinto puesto, por ejemplo, pero donde ha sido muy diferencial la ventaja que ha tenido respecto a los otros es que ha conseguido muy buena puntuación por un riesgo muy bajo. Al final, la rentabilidad de 5,43 la ha conseguido con un drawdown máximo de solo 0,92. Y es de ahí de donde sale una relación prácticamente de 6-1 y sale un resultado de 5,9. Y el segundo robot, pues el Top Gun, pues al final parte de la puntuación la palanca más en el profit en sí, pues ha tenido pues una rentabilidad aproximada del 12%, con un riesgo en este caso más alto de 3,71. En cualquier caso, pues al final la puntuación en el ratio se va a 3,12, pues valiéndote además la tercera posición con este robot. ¿Vale? Pues más no puedo pedir, desde luego. ni nosotros, al final contentísimos de que estés creando robots en Tritisi. Pues te queríamos decir también un poco, el motivo de la entrevista pues era un poco para conocerte, que nos pudieras explicar un poco cuál es tu trayectoria en el trading, cómo terminaste en Tritisi, hasta qué punto estás implicado con el trading a día de hoy, si es una cosa que haces a tiempo parcial y compaginas con otro trabajo, o te estás dedicando full time con esto, pues que nos cuentes un poco cuáles han sido tus periplos de trading. Bueno, fui pasando por diferentes fases, diferentes etapas. Digamos que la primera toma de contacto con el mundo del trading fue hace unos 6 años, el cual no fue una experiencia muy positiva, y digamos que lo dejé. Dije, eso no es para mí, y lo dejé. A partir de ahí, pasando el tiempo, digamos que fui retomándolo, pero queriéndome formar, haciendo cursos, un poquito ir conociendo un poquito cómo funcionaba, porque es un mundo muy complejo donde entran muchos factores que pueden influir y bueno, es un mundo muy, muy grande, ¿no? Y a partir de ahí tuve experiencias de ponerme a operar tanto, bueno, solo en manual, he operado solo en manual hasta ahora, hasta que los conocí, ¿no? Y lo que pasa que sí, claro, compaginarlo con el trabajo, hacer algo como esto, cuando no te dedicas, es muy complicado porque la visión que puedes tener a lo mejor a las 8 de la mañana es la misma que puedes tener a las 5 de la tarde, ¿no? Y cuando el cansancio afecta mucho a la hora de poderlo analizar. Y fue por Facebook, creo, que los vi, la publicidad que tenían, los puse a mirar un poquito, a ver cómo iba, y la verdad que me quedé sorprendido con todas las herramientas que daban, porque realmente no... Hasta ahora yo, antes de conocerlos, lo que era el mundo de lo que es el trading algorítmico, lo veía como algo, no sé, un mundo un poco que te quieren vender como que te vas a hacer rico de un día para el otro sin hacer nada, entre comillas, porque realmente, claro, una vez que pone el bot en marcha, pues realmente no tienes que hacer nada, ¿no? Pero a medida que fui aprendiendo y que estoy aprendiendo, me voy dando cuenta que es un trabajo que es importante seguirlo. Por lo menos para mí, saber cuándo hay que poner el bot o cuándo no hay que ponerlo. Para mí eso es importante en función de cómo está el mercado, ¿no? Y del objetivo que tiene el bot. Y aparte, bueno, fue la verdad que para mí un punto de inflexión, conocer el trading algorítmico, porque fue para mí unir digamos como si fuera un puzzle, ¿no? Lo que ya conocía del análisis técnico y también ahora con el trading algorítmico, un poco, y ver que pueden ir de la mano una cosa con la otra, si se saben aplicar. Más o menos, ¿sabes?
Genial. Sí, de esto así de cosas que me vienen a la cabeza. Sí. Si nos podías comentar un poco de como cuántas horas dedicabas antes al trading cuando hacías trading manual, cuántas horas dedicas ahora al trading automático, ahora que te has pasado al trading automático, entendiendo que tienes que compatibilizarlo con antes y ahora con el trabajo este que nos comentas Claro. que también tienes que hacerlo. Sí, Luego, sí, no, que un poco bueno. también, perdón. No, termina tú, que no te quiero No, y interrumpir. luego sí, Sí. un poco qué es lo que te llevó a hacer el cambio de pasar del manual al automático. Bueno, la principal razón es que el factor emocional a mí por lo menos me afecta. Es decir, a ver, creo que a nadie le va a gustar perder, desde luego, pero me daba cuenta que no era algo que lo podía, porque claro, al final tengo que seguir trabajando, entonces no podía permitirme el que eso me afectara, que incluso afectara mi trabajo. Entonces fue por eso que lo empecé a valorar como opción. Y bueno, cuando Cristian hizo la presentación, que fue una hora mostrándome cómo funcionan las estrategias, viendo cómo los Hanoi pues aprovechaban esa posibilidad, ese rango en el cual el precio podía quedar atrapado en esos horarios nocturnos donde los índices no están funcionando, ahí es donde la cabeza empezó a cambiar, a darme cuenta que se podía ver el trade de otra manera, ¿no? También. Y bueno, si bien el riesgo está, porque se puede perder también, pero si uno también controla un poco ese riesgo, y también analizando un poquito cómo pueden ir funcionando esos bots en el mejor momento, que también se puede llegar a ser rentable con esto. Y bueno, la cantidad de horas, pasa que depende también un poco, como lo tenía que con el trabajo, había días que a lo mejor me pegaba toda la mañana y no hacía nada, porque nunca encontraba la oportunidad buena. O si me metía, pues lo hacía mal, ¿no? Era un poco eso, realmente me daba cuenta que era más lo que perdía que lo que ganaba. Era esa la realidad. También es Y cierto que que... dependías. Sí, Perdón. No, y que sí, al no, final que dependías un poco de las oportunidades que tenías para operar dependían en parte de la disponibilidad que tuvieras del otro trabajo. claro, Exacto, no era una decisión plena de oportunidad de mercado, sino de dentro del sesgo de horas que exacto. tengo de disponibilidad. Claro, y luego a lo mejor cuando entrabas más tarde, cuando podías, te das cuenta que habías perdido una oportunidad, entre comillas, porque no es lo mismo verlo con la gráfica ya hecha que verlo en vivo, ¿no? Pero a priori te lamentabas por esa oportunidad pasada. Y entonces, claro, con un bot eso no ocurre, porque lo pones a operar y además él toma las decisiones tal cual con las instrucciones que le estás marcando, ¿no? Las pautas. Y en ese sentido también ¿tienes como ahora algún procedimiento de cuando estás creando el robot o mejorando el robot, que hagas según qué tipos de tareas de diseño o de validación, algunos días en concretos, o que te marques unos hitos antes de dar tu robot como válido antes de llevarlo al mercado? ¿Tienes algún sistema en ese sentido? Sí, ahora sí, es decir, hasta incluso en este mes que tuve la suerte de quedarme primero y tercero, quitando, además curiosamente con uno que no se quedó ni primero ni tercero, pero digamos que ahora la pauta que me marco es, primero ver qué activo está un poquito como noticia, ¿no? Que sale en la noticia. Por ejemplo, no sé, si dicen ahora de que hay que invertir en plata, que muchos dicen que hay que invertir en plata, salen informes, y ya también el escritor de este libro Padre Rico, Padre Pobre, que también dice que hay que invertir en plata y entre otras cosas. Pero bueno, entonces partiendo de esa base de decir, vale, vamos a analizar este activo. Entonces empiezo un poquito a ver ya análisis técnico para ver cómo está. Si una tendencia bajista, si una tendencia alcista. Y ya una vez que tengo esa idea, voy a los instrumentos que están en la página web de TradeEasy, para ver cómo lo puedo armar, cómo lo puedo configurar, partiendo de eso. Es decir, entonces si intento respetar además la tendencia, por ejemplo, también. Es decir, si está en tendencia bajista, intento armar un bot que mantenga esa idea, que entre solamente en venta, para de esa manera acotar el riesgo. Y ya a partir de ahí, bueno, es ir jugando un poco con los diferentes cosas que puede haber. Por ejemplo, a lo mejor limitarlo a un horario, si me interesa que haya volatilidad o no. Y es un poco eso, ¿no? Pero bueno, digamos que en estos 2 meses o 3 meses me cambió mucho la cabeza de cómo compaginar, cómo armarlos, ¿no? Al principio, sobre todo lo que buscaba en este primer mes, era intentar conseguir algo que hasta ahora no tenían, ¿no? Porque digamos que el producto en Forex, que es el Hanoi, opera fuera de los horarios de los índices, ¿no? Y yo quería conseguir un bot que funcionara dentro de los horarios fuertes, ¿no? Meterme ahí en el ruido, ¿no? Que es lo difícil. Pero bueno, era el desafío, esa era un poco la idea. Genial.
Sí, sí, suena guay. Pues voy a compartir lo de los Sí. robots que hiciste para que la gente que nos esté viendo pueda verlos. Pongo en pantalla. Vale, este es el robot que quedó primero, es GBP USD filtro horario, y que lo encontraréis ahí a nombre de Javier Comí en las estrategias, en estrategias entre TC. Entonces, no sé si nos quieres comentar un poco, esta es la forma que tiene los bloques, no sé Sí. si quieres comentarnos un poco. Entiendo que es un robot basado en cruces de medias móviles, un robot tendencial que busca resistencias, creo, robotes alcistas y bajistas. Sí, y que la puntuación la obtuvo sobre todo por la parte de obtener un riesgo muy, muy bajo. Sí, a ver, aquí realmente, así como te decía antes, de que ahora cuando intento hacer un bot me miro un poquito cómo está el contexto macroeconómico, un poquito ver cómo está la situación. Aquí no hice eso, porque todavía no lo veía de esa manera como que podía unirlo, ¿no? Vale. Y realmente lo que me basé fue en una estrategia que vi en un curso, el cual se basaba en el cruce de 3 medias rápidas y 3 medias lentas. Lo que pasa que no podía configurar 3 rápidas, porque bueno, como era únicamente el cruce de medias me daba 2 opción, entonces lo que hice fue buscar las 2, únicamente puse 2. Y luego también eran 3 medias lentas, pero bueno, solamente puse la más lenta de las que, digamos, me permitía configurar, ¿no? Al menos, o por lo menos como yo, mi cabeza vi que lo podía armar, ¿no? Para que tuviera una cierta coherencia. El filtro horario era por intentar unir lo que eran los dos mercados, el de la ascensión de London con la de New York, ¿no? Era un poquito esa la idea, en teoría donde hay más guerra de los que están operando en esos dos mercados, ¿no? Porque como era con la libra dólar, en este caso este bot, pues esa era un poco la idea, tanto para compra como para venta, ¿no? Lo que sí que, si no recuerdo mal, la estrategia que yo había visto estaba configurada para 4 horas, en temporada de 4 horas, y este está en 1 hora, si no recuerdo mal. Y, Sí, creo que me ¿no? suena ¿Puede que el time ser? frame estaba 1 hora, sí. Vale, pero era porque el backtesting era como mejor me daba el resultado. Fue básicamente por eso, ¿no? Analizando, bueno, era el mejor resultado que me daba. Y Creo que bueno, había sacado creo que tenía la captura aquí exacto del backtesting. Y era por aquí. Vale, y al final también tenemos el otro robot, que este es el GBP-US de Tobogán, sí, que este pareciera es un robot de rangos que busca hacer beneficio en los momentos bajistas del activo, sí. que los disparos funcionan con bandas de Bollinger. Y este, como comentamos al principio, que parte de la puntuación viene sobre todo porque ha tenido una rentabilidad comparativamente bastante más alta que muchos de los otros robots que había, aunque en este caso con un riesgo más alto. Pero al final el ratio sigue saliendo pues, más alto que el resto de los competidores. Entonces, si nos quieres también comentar un poco. Sí, aquí, bueno, lo que hice fue ajustar las bandas de Bollinger teniendo en cuenta de que iba a estar operando en una volatilidad más alta, entonces tenía que cambiarlo, ajustarlo, y bueno, vi que quedaba mejor, era más rentable si solamente lo dejaba en ventas, en opciones de ir en corto. Entonces, bueno, la idea era no, ¿para qué meterme? Aunque creo que me daba también rentable el bot abriendo compras, pero digo, bueno, ¿para qué? O sea, en teoría gano más, pero me arriesgo más. Entonces, era un poco acotar ese riesgo y solo entrar en venta, aunque fuesen menos operaciones, pero solo en ventas. Más o menos era un poco la idea. Pero no, realmente ahí, por ejemplo, no tuve en cuenta ni la tendencia, ni el momento del mercado, ni nada. Simplemente vi que salía bien, haciendo backtesting y lo hice, ¿no? Sí, 208% de profit, con un riesgo de 22. Vale, este también lo tenéis en estrategia, si queréis encontrarlo, está bajo el nombre de USD Cat Tobogán. Vale, pues quizá en este punto pues preguntarte un poco de si tienes en mente qué hacer con los robots a partir de este punto, si tienes en mente ya alguna evolución, algún cambio, alguna mejora, si de hecho estás trabajando ya en alguna cosa, que nos cuentes también un poco de dónde pueden terminar, hacia dónde van tanto Tobogán como
Sí, el robot de filtro horario. sí, a ver, lo que pasa como estuve trabajando en otras estrategias que las subí también para compartir, para empezar ya a partir del mes que viene, lo que pasa que ahora no realmente, o sea, la cabeza va cambiando, ¿no? A la medida que vamos avanzando, en principio la idea es ir mejorando y a lo mejor ahora mismo en este momento no, personalmente no veo, o sea, poner bandas de Bollinger en periodos de alta volatilidad no lo veo, quizás lo sigo viendo todavía ahora mismo, lo veo arriesgado, ¿no? Entonces, lo que sí que veo a lo mejor que podría intentar mejorarlo, introduciendo algún filtro, que todavía no he pensado cuál podría ser, porque a lo mejor si meto algún filtro no hace nada o lo hace peor, ¿no? O sea, en esto quizás a veces encontrar la mejor estrategia, no sé si lo voy a poder mejorar, ¿no? Quizás es así como mejor está y hay que dejarlo, y a lo mejor lo que hay que hacer es analizar qué días se puede dejar y qué días no se puede dejar, ¿no? A lo mejor días de noticias importantes, pues habría que desconectarlo, por ejemplo. Por ejemplo, pero lo estoy pensando. Lo que pasa es que como estuve trabajando en otras cosas, no me dio tiempo, digamos, a pensar cómo puedo hacer para mejorarlo, ¿no? Bueno, sí, no, pues te iremos siguiendo al final tanto las evoluciones que vayas haciendo de este robot como los nuevos robots que vayas queriendo apuntar a la competición, pues iremos viendo a ver cómo van Bueno, sí. comportándose. Ojalá podamos seguir mejorando. Sí, y nosotros entrevistándote todas las veces que ganes. Eso, Bueno, ojalá. encantadísimos. Sí, pues muchas gracias, Javier, No, por tu gracias tiempo. gracias a todos y además, ya les digo, yo también, o sea, en ese sentido me siento muy agradecido por haberlos conocido porque para mí realmente fue un punto de inflexión en lo que yo conocía de trading. Con esto para mí es la combinación perfecta para poder hacer algo, ¿no? Porque al final, no sé, creo que todos en parte soñamos con tener esa libertad económica o tal, pero pienso que si se puede compaginar, hacer varias cosas, es mejor todavía, para no estar centrado solamente en una y así la cabeza está más despejada y bueno, desde luego con el trading algorítmico pienso que es ideal para poder hacerlo. Genial, pues nos alegra que te estemos pudiendo ayudar en ese camino de poderte convertir en trader rentable, pues que te genere unos bueno, de momento simplemente dedicarle un recurrentes. tiempo, ¿no? Dedicarle un tiempo, vamos a decir, y bueno, es eso, ¿no? A partir de ahí ya veremos por dónde nos lleva este camino. Hacia dónde va. Pues ya te digo, Sí. nosotros encantadísimos de poderte ayudar, vayas hacia donde decidas ir. Y bueno, esperamos verte en el siguiente mes, en el campeonato. Ojalá. Y pues mucha suerte. A ver si rascas también alguna otra posición durante los meses venideros. Muchas Vale. gracias, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bienvenido, Sebastián Urgu, a uno de nuestros Gracias. ganadores del mes de septiembre, de nuestro torneo de robots de trading, de aquí de TradeTC. En primer lugar, pues eso, darte la enhorabuena por haber conseguido el segundo puesto, que con eso te llevas una tarjeta de Amazon de 150 euros. Entonces, ¡Qué guapo! Eso no me lo esperaba, ¿eh? ¡Sorpresa! Empezamos bien. Me alegro. Y sí, al final pues queríamos pues hacer, como ya hicimos el mes pasado, estamos haciendo como una serie de entrevistas con nuestros clientes, usuarios que crean robots para las competiciones, para que puedan compartir un poco con la comunidad pues cuál ha sido su camino que les ha llevado hasta aquí, cuál ha sido su trayectoria en el trading, un poco cuál es a la filosofía, procedimiento, parábola que han seguido para desarrollar esos robots que han sido capaces de ganar. Te dejo hablar a ti, Sebastián. Cuéntanos un poco Vale. cuál ha sido tu trayectoria en el mundo del trading hasta llegar hasta Mira, aquí.
el trading lo conocí hace varios años por casualidad. Digamos, yo me dediqué mucho tiempo así a jugar al póker, luego también con las apuestas. Me gusta siempre estar metido en marrones. Dándole alguna cosa. Sí, sí, siempre busqué así algo como para de diversificar o invertir el dinero que a veces tenemos ahí parado. Y lo conocí por casualidad, buscando canales de Telegram ¿cómo es esto? De apuestas y viendo no sé qué, porque yo en realidad lo que quería hacer era montar lo mío, ¿no? Y hasta que empecé, pues de casualidad vi lo del trading, digo, hostia, a ver cómo es esto. Pues empecé a mirar el tema de cómo funcionaba y eso, y la verdad que me empezó a apasionar bastante. Entonces, pues me empecé a hacer cursos en YouTube, que la verdad que en YouTube hay veces que no hace falta ni pagar cursos porque te puedes encontrar de todo el material que quieras en internet sobre el trading. Y, y la verdad que aprendí muchísimo, más que nada lo básico, ¿no? De lo que es desde las curvas de Elliott hasta los triángulos, descendente, ascendente, canales, suelos, no sé qué, de todo, ¿no? Ya después más adentrarte más a las bandas de Bollinger, de cruce de precios, de media, y entender un poco, ¿no? De cómo cuanto más información uno tenga en el trading, tal vez las estadísticas te pueden llevar a tu favor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto ya te cuesta tiempo. Si quieres operar manual, como decimos, ¿no? Operar por nosotros mismos, pues tiene que estar delante del ordenador. Y yo tengo mi trabajo y eso pues me quitaba tiempo. A veces pues en las vacaciones estaba pues, enganchado al ordenador muchas horas. Y entonces digo, tenía que buscar una forma en que pueda seguir haciendo lo que me gusta, llegar a también ganar un dinero extra, pero que no me quite mi tiempo de mi vida normal, ¿no? Que sea lo mínimo. Y me salió una publicación, no me acuerdo de qué, de los bots, ¿no? El trading automático y todo eso. Digo, no, tengo que configurar mi propio bot. Digo. Digamos, como lo que yo aprendí, yo quiero hacerlo. Pero claro, yo no soy programador. Digamos, eso me frenaba muchísimo. Digamos, me metía en MQL5, sé que digo, pues yo no entiendo una mierda. Tengo que hacer un curso de programador en la universidad durante 4 años y capaz que puede ser que... Y me salió en el Google, cuando busqué programar tu propio bot, que esto del otro, pues me salió la publicidad de Tradisi. Y no me lo pensé. Me metí, me di de alta y creo, si no me equivoco, el mismo día pagué la cuota sin haber... es más, creo que pagué la cuota y luego me llamaron, no le di ni tiempo. Digo, y me gustó todo lo que... las herramientas que tiene Tradisi para montar tu propio bot es impresionante, porque no te hace falta conocimiento de programación para tener solamente un conocimiento básico del trading para poder empezar. Y bueno, y lo bueno que el historial que tiene de los activos para poder hacer tus pruebas, puedes hacer 100.000 pruebas de todo tipo. Entonces, pues la verdad que me fascinó eso. Entonces, a pesar de que tengo poco tiempo y me gustaría tener más para desarrollar o más bot o seguir actualizando los que ya tengo para que tengan yo siempre voy no tanto por la ganancia, sino por la pérdida. Ya te digo, he jugado mucho al póker y lo primero que tenés que saber es lo que vas a perder en cada mano. Entonces ya de acuerdo a lo que vayas a perder, seguramente vayas a ganar lo mismo o el doble. Entonces yo siempre voy por la pérdida, ¿no? Que es lo que más echa atrás a cualquiera, ¿no? Es decir, ¿cuánto pierdes? ¿Y cuánto pierde este bot? ¿No? Y entonces, pues, tratar de cuadrar la ganancia con la pérdida es muy difícil. Y más en la volatilidad que tienen estos activos, ¿no? Como yo, por ejemplo, en este caso, trabajando con el oro, ¿no? Y el oro a mí me encanta, además sigo
alguna operación que otra manual la hago en el día. Directamente. Porque... Vamos a ver el robot. Lo mostraremos para que lo puedan ver. Ahí está, La gente venga. nos está viendo. Compartir pantalla. Pantalla 2. ¿Vale? El robot con el que ha quedado segundo Sebastián es el Oro Sebas variable. Que ahora antes estaba hablando con él, me estaba comentando que lo ha ido evolucionando, ya luego le dejaremos que nos comente hacia dónde lo está llevando el robot. Y sin ser un robot que sea el que más rentabilidad ha conseguido de los que se presentaron a concurso, ni tampoco el que menos riesgo ha conseguido, sí que ha conseguido uno de los ratios más interesantes. Al final, la puntuación de qué es lo que acaba generando el ranking para ver quién gana el torneo es un ratio entre la rentabilidad que tiene y el riesgo que tiene. Pues al final el 5 partido 1,39, 5% de rentabilidad, 1,39 de drawdown, caída consecutiva más grande durante el periodo, al final ha salido un 3,58. Supongo eso es lo que comentaba Sebas, que trabaja en oro y 5 minutos. Y está muy bien. este es el robot. Sí, este es creo que fue, el anterior lo tenían en lotaje fijo. Y claro, luego ya pues, pensando un poco en el tema de no tener que estar subiendo o bajando el lotaje, que esto y lo otro, entonces pues ya fui haciendo pruebas con el lotaje variable. Y en principio me había quedado con este. Luego pues me he fijado también mucho en el Hanoi, ¿no? Que trabajaba también por cierres fijos y esas cosas, entonces pues estuve estudiando un poco el oro a esas horas de la noche y fue cuando me empecé a hacer unas modificaciones, ¿no? En el tema también de las aperturas de los lunes, de que cierre también la operación esté como esté el viernes, porque el oro de viernes a lunes te puede joder mucho la operación, ¿no? Depende cómo la tengas. Como te puede jugar a favor, como en contra demasiado. Y yo, como he contado, yo siempre pienso en el negativo, ¿no? Así que, pues, le hice unas modificaciones y que lo llamé Oro Sebas 2022. Y entonces, pues, le puse una hora fija de cierre a las 00:30, hora broker. Los lunes, que cierre a esa hora. Digamos que cuando abra, que cierre en cuanto abra el mercado, lo cierre. Porque es cuando empieza las velas a jodernos en la operación. Para los que entienden un poco, pues que se nos va el precio para otro lado. Correcto. ¿El Sebas 22 lo has llegado a presentar al torneo de octubre o piensas presentarlo en más adelante? Lo iba a presentar en octubre, pero me acordé tarde de avisarle a Cristian o a José, sí, para que me haga la modificación. Y así que nada, pues ya queda para noviembre. Perfecto. Sí. Bueno, pues es una pena porque va muy bien este mes. Lo hubieras petado otra vez este mes. Sí, no, pues interesadísimos en poder verlo. Al final ya expectativas altas, entonces, si ha funcionado bien este mes y a ver si en noviembre también lo peta. Pues sí, al final, lo que comentaba Sebas, al final es un robot de rangos. Al final funciona con bandas de Bollinger, cruces de medias, filtros horarios y sobre el activo del oro. ¿Vale? Entonces aquí también he sacado una de la simulación que tenía, lo podéis encontrar bajo el nombre de Oro Sebas variable dentro de las estrategias compartidas de TradeTease. ¿Vale? Ok, pues sí. Sí, la otra cosa que te quería preguntar era básicamente eso de hacia dónde querías llevar el robot. Ya nos ha quedado claro de que al final el futuro de Oro Sebas es el Oro Sebas 2022.
que esperamos verlo en breve. Entonces, por mi parte, pues simplemente pues, agradecerte tu sapiencia, al final que quieras compartir todo este conocimiento con nosotros y con la comunidad. Te iremos siguiendo muy de cerca la evolución, los robots que vayas creando. Y sí, y enhorabuena por este segundo premio. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad que quiero agradecer también mucho a Cristian y a José, que siempre están pendientes de nosotros. Cualquier duda, cualquier cosa, que siempre podemos contar con ellos, y nos solucionan desde el más allá todas las preocupaciones y cosas que nos pueden pasar en el tema de configuraciones y cosillas de la página. Así que la verdad que yo invito a toda la gente que todavía no está en Trade Easy que le dé una oportunidad a esto, y también gente que, digamos, que solamente quiera ganarse o algo un dinero extra con los bots, que siempre nosotros estamos compartiendo. Además, Trade Easy tiene su propio robot, ¿no? El Hanoi, y que la verdad que da una rentabilidad que ningún banco te la da. Más que nada. Así que yo ya digo, desde aquí invito a toda la gente, y yo la verdad que a todos los que conozco siempre les hablo de Trade Easy para que se sumen al proyecto, ¿no? Porque al final esto es de todos. Sí, al final es un poco uno de los valores o estrellas insignia al final del proyecto, es intentar crear pues, una comunidad en la que todo el conocimiento se pueda ir creando de forma colaborativa y a todos nos podamos ir ayudando los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, pues muchísimas gracias por esas palabras y un placer, Sebas. Nos Igualmente, vamos viendo por las redes. nos estamos hablando. Venga, Hasta hasta luego. luego. Adiós.